Estamos ya de regreso aquí en Noticias 24, son las 6 de la tarde con 3 minutos. Un estudio del Observatorio Económico de la Universidad Diego Portales concluyó que en promedio las personas tardaron 8 meses y medio en reinsertarse en un empleo dependiente formal tras haber salido de un trabajo con las mismas características. Queremos conocer más detalles al respecto y para ello estamos junto a Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Primero quisiera conocer los principales resultados, las principales conclusiones para que después vayamos desglosando tema por tema los resultados de este estudio que abarca desde el año 2016 hasta diciembre del 2020. Exacto, este es un estudio inédito en Chile que nace por la necesidad de conocer las dinámicas laborales. Uno todos los meses, por ejemplo, tiene cifras de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, que es una muy buena encuesta. Tiene muchísimos detalles, pero el problema que tienen las encuestas de empleo es que nos muestran la foto del momento. Entonces puede ser muy detallada, pero es la foto del momento. Aquí lo que hicimos es que gracias a un convenio académico que establecimos con la Asociación de Cajas y con la Superintendencia de Seguridad Social, logramos tener un panel de 5 años de datos, pero donde se sigue a los mismos trabajadores. Esa es la diferencia con las encuestas de empleo. Las encuestas de empleo no todos los meses son las mismas personas a las que se les pregunta y por lo tanto no se puede hacer seguimiento de sus trayectorias laborales. Entonces aquí logramos tener 5 años de datos todos los meses desde enero de 2016 a diciembre de 2020 y poder seguir la carrera laboral de esas personas. Entonces, lo que nosotros podemos mirar con estos datos es cuando están en un empleo dependiente formal y cuando salen de un empleo dependiente formal y cuando vuelven a insertarse en un empleo de este tipo. Entonces, claro, esa es la relevancia también de este estudio que está enfocado principalmente en la reinserción laboral, pero en un empleo con las mismas características o al menos con características similares. El principal factor sería que sea un empleo dependiente y un empleo formal. Exacto, que tenga cotizaciones, ¿cierto? A eso se refiere la formalidad. Y por eso es tan importante, porque este es el tipo de empleo con mayor ponderación en el país, es donde es el formato mayoritario. Además, es un formato laboral que cumple con tener características de mejores perspectivas de ingreso, ¿cierto? Mayor protección social, más posibilidades de capacitación, en fin, tiene una serie de características que la hacen superiores a otros formatos de empleo. Y por eso es que es tan importante poder determinar, ¿cierto?, cuánto tiempo las personas tardan una vez que salen de un empleo de ese tipo, cuánto tiempo tardan en volver a reinsertarse. Y ahí lo que encontramos es que en Chile, en promedio, una persona tarda 8,5 meses en reinsertarse, 8 meses y medio. ¿Ya? Y esto es muy importante desde el punto de vista de la política pública. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno piensa políticas para poder compensar los ingresos cuando una persona está sin empleo dependiente formal, ¿cierto? Como las políticas del seguro de cesantía. Hoy día, por ejemplo, el componente... Es un seguro que de todas formas va descendiendo en el monto que se entrega al empleador que pierde su trabajo con el correr de los meses también. Exactamente, y fíjate que aparte de esa característica que tú señalas, que va disminuyendo los montos de los pagos, por ejemplo, el componente solidario del fondo de cesantía, que es el que permite pagar montos de dinero, incluso a personas que no tienen los montos suficientes en su cuenta individual de cesantía, y por eso es tan importante, sobre todo para los trabajadores más vulnerables, dura solo 5 meses en tiempos normales y se puede extender hasta 7 meses cuando hay un periodo, por ejemplo, como lo que ocurrió en pandemia, que la tasa de desempleo sube muy por sobre el promedio. Pero si uno lo piensa, aún esos 7 meses son insuficientes a la luz de estos datos que estamos conociendo ahora, que las reinserciones tardan 8 meses y medio en promedio. Esta cifra, perdón, esta cantidad de tiempo se considera muy extendido, muy bajo, está dentro de los rangos normales respecto quizás a la historia laboral de Chile. Claro, mira, como es el primer estudio, no tenemos como forma de compararnos históricamente. Tampoco podemos evaluar en principio si es algo bueno o malo, porque eso depende de cada persona.
en el fondo. Por ejemplo, suponte una persona que salió de la enseñanza media, trabajó un año en un empleo dependiente formal y después está 5 años en una carrera profesional y por lo tanto no está en un empleo dependiente formal porque está estudiando. ¿Es malo que esté 5 años fuera? Bueno, probablemente en ese caso no, ¿cierto? Porque esa persona va a mejorar su capital humano, ¿cierto? Y cuando definitivamente entre al mercado laboral, entonces va a tener mejores perspectivas de ingreso. Entonces, eso va a depender, en definitiva, si es bueno o es malo, si la situación es voluntaria o es involuntaria. Obviamente, cuando es involuntario, el estar fuera de un empleo dependiente formal, ahí es negativo. Pero nosotros con estos datos no tenemos cómo poder darle una caracterización de si es bueno o malo ese periodo. Lo que sí es relevante, como te decía, es muy importante como insumo para la política pública. Por ejemplo, para diseñar los parámetros del seguro de cesantía. Por ejemplo, el número de pagos que debería ser más o menos el razonable para cubrir al promedio de la población. O, por ejemplo, si más adelante nosotros pudiéramos volver a hacer un estudio de estas características, uno podría, por ejemplo, evaluar si las políticas de capacitación, de formación continua, de reconversión laboral o de intermediación laboral están ayudando a reducir los tiempos de reinserción. Entonces, más que este estudio, más que para saber si eso es mucho o es poco, porque eso depende de la situación personal y de la razón por la que salen las personas, es un insumo muy relevante desde el punto de vista del diseño y de la evaluación de las políticas públicas laborales. Ahora, si vamos a los datos que otorga este estudio, no sé si es que hay alguna diferenciación respecto a trabajadores y trabajadoras que cuentan quizás con estudios universitarios, con alguna carrera universitaria, con otros empleos que quizás no requieren una mayor especialización, un paso quizás por la educación superior. ¿Hay alguna diferencia en estos dos tipos de empleo? No, lamentablemente la base de datos que teníamos no contenía esa característica de educación superior. Lo que sí teníamos era por ejemplo, sexo y regiones. Respecto, por ejemplo, si comparamos hombres con mujeres, es sabido ya que a lo largo de la historia es ya casi un problema endémico. La calidad del empleo femenino es menor, la precariedad del empleo femenino es muchas veces mayor y generalmente las mujeres son las que presentan quizás menos índices también de empleabilidad. Claro, eso efectivamente es así. Tenemos brechas de género en la participación laboral, ¿cierto? En la empleabilidad, que es obtener efectivamente un empleo, y brechas de salariales, ¿cierto? Brechas de ingreso laboral. Sin embargo, aquí nos llevamos una sorpresa, que en lo que corresponde a duraciones promedio de las reinserciones, fíjate que no hubo brecha de género. O sea, los tiempos son similares entre hombres y mujeres, lo cual en principio es una buena noticia que al menos en esa arista en particular no haya brechas de género. Ahora, esto en ningún caso quita el hecho de que a las mujeres efectivamente le cuesta más insertarse, ¿cierto?, en un empleo, ¿cierto?, lograr la empleabilidad. Pero aquí hay que considerar que la muestra que nosotros estamos tomando ya es de personas que tienen un empleo dependiente formal. Entonces, por eso quizá, como ya estamos evaluando el segmento que ya tiene un empleo dependiente formal, que salió y que después volvió, entonces ahí, claro, quizás ya no hay brechas en cuanto a la duración. Pero... Claro, y puede que, no sé, que sea también quizás menos representativo también del panorama general de empleabilidad. Claro, lo que pasa es que este estudio no busca medir el grado de empleabilidad donde existen esas brechas, sino que busca medir simplemente, es mucho más modesto, por así decirlo, pero es una pregunta que no podíamos analizar con las encuestas de empleo, por eso es tan importante. ¿Qué es esto? Es las duraciones promedio, nosotros no teníamos cómo saberlas con los datos de encuesta. Ahora sí ya tenemos un número cuantificado, cuánto tardan en promedio las reinserciones a un empleo dependiente formal en Chile. Ahora quiero detenerme también en el periodo en la extensión de este estudio. Este estudio se toma principalmente desde el año 2016, enero mencionaba usted, hasta diciembre del año 2020. Y me quiero detener en este último año, que fue el primer año de la pandemia. Quisiera saber si es que hay algún dato relevante que decir respecto a ese año, principalmente el 8 de marzo, si no me equivoco, entre el 3 de marzo llegó el coronavirus a Chile.
Luego de eso pasó un tiempo y se empezaron a implementar medidas cada vez más restrictivas a nivel de comercio, por ejemplo, a nivel de libertades, se establecieron cuarentenas también territoriales. Hubo mayor acceso al teletrabajo, se facilitó que los trabajadores pudieran realizar teletrabajo, pero también hubo pérdidas de empleos bien significativas en cuanto a números. Ese año en específico, ¿cómo estuvo los niveles de reinserción laboral? Claro, lo que pasa es que esa pregunta con estos datos es muy difícil cuantificarla, porque como aquí vamos siguiendo en el tiempo, ¿cierto? En esta ventana de 5 años, entonces la verdad es que es muy difícil poder determinar eso porque mucha gente, o sería impreciso hacerlo, porque si yo, por ejemplo, dijera voy a tomar solo el año 2020, como muchas personas siguieron sin empleo posterior a diciembre de 2020, entonces mi cálculo estaría sesgado, ¿te fijas? Entonces, por eso es que esa pregunta en particular no se puede contestar. Justamente lo que nosotros hacemos para evitar cualquier sesgo en el cálculo es que solo tomamos personas que en enero de 2016, cuando parte esta ventana, estaban efectivamente en un empleo dependiente formal y que en diciembre de 2020 también lo estaban. Entonces, con eso yo me aseguro que todas las personas que tienen una salida durante esta ventana de 5 años también van a tener una entrada. Y por eso es que puedo calcular el tiempo promedio. Lamentablemente, como en la pandemia ocurre exactamente lo que tú dijiste, ¿cierto? Tenemos una destrucción de 2 millones de empleos, ¿cierto? Muchos cambios en el mercado laboral, pero también mucha gente a diciembre de 2020 no había recuperado su empleo. De hecho, la gran mayoría en ese momento todavía no había recuperado el empleo. Hoy día recién estamos ya acercándonos a los niveles prepandemia, pero en ese momento no. Entonces, por eso es que esa pregunta, al menos con los datos con los que contamos hoy, no se podría contestar. Quizás más adelante, ojalá que estos convenios prosperen y podamos más adelante hacer un estudio, quizás ahí vamos a poder contestar, ¿cierto? Eso, diferenciando, bueno, qué pasó con la pandemia, cómo cambiaron esos tiempos, pero al menos hasta este momento no podemos contestarla. Y ahora sí es que desglosamos también los resultados región por región. ¿Cuál es el panorama general también y las regiones quizás más afectadas o que tienen menores índices de reinserción laboral en esta misma materia? Sí. Las regiones donde más tardan las reinserciones a un empleo dependiente formal son las regiones más australes de Chile, Aysén y Magallanes. ¿Hay algún factor en específico que incida en esto? Sí, cuando uno ve las diferencias regionales, hay una heterogeneidad regional bastante interesante. Antofagasta es la que tiene los menores tiempos de reinserción y eso tiene que ver esencialmente con las estructuras productivas de las regiones. Entonces, por ejemplo, en la región de Aysén y Magallanes, por ejemplo, las personas se insertan mucho más en trabajos en la rama de administración pública, que es una rama relativamente poco dinámica. O en el sector agropecuario silvícola, en la región de Aysén. Y, por ejemplo, en el comercio se insertan mucho menos en la zona austral los trabajadores, a diferencia del promedio nacional. Y, por ejemplo, la rama de comercio es una rama donde suele haber mucho más dinamismo. Entonces, las estructuras productivas inciden mucho en esos tiempos. Por ejemplo, en la región de Antofagasta, la minería también es un sector muy dinámico y eso permite que los tiempos de reinserción sean menores. Entonces, el factor fundamental detrás de estas diferencias son las diferencias de estructuras productivas y lo que un resultado esperado, pero que también lo arroja el estudio, es que las personas que cambiaron de región durante esta ventana de 5 años también presentan los mayores tiempos de reinserción laboral, lo cual es esperable, por supuesto, porque el cambiarte de domicilio, ¿cierto?, el tener que trasladarte, necesariamente implica un costo de ajuste en términos de tiempo. Entonces, ese resultado también era esperable y entonces, junto con las regiones de Aysén y Magallanes, las personas que cambiaron de región también presentan los mayores tiempos de reinserción a un empleo dependiente formal. ¿Y el panorama aquí en la región metropolitana qué tal está? Anda parecido al promedio nacional. La verdad es que sí, la región metropolitana no tiene un desvío considerable, está muy en línea con el promedio nacional. Y ahora,
¿Cuál es la diferencia también en los tiempos? Se habla que aquí el tiempo promedio de que un trabajador vuelve a encontrar empleo desde que lo pierde es 8 meses y medio. ¿Qué podemos decir de la gente que se demora más tiempo en reinsertarse y la gente que se demora menos también? Claro. Los rangos ahí quizás entre un mes y otro. Sí, qué bueno que me lo preguntaste porque eso había olvidado mencionarlo antes. Claro, el promedio son 8 meses y medio, ¿cierto? Pero la distribución no es igualitaria entre los trabajadores porque efectivamente hay segmentos de trabajadores que tardan mucho tiempo en reinsertarse. Entonces, ahí, por ejemplo, un indicador bien interesante es la mediana, que nos dice que en vez del promedio, la mediana nos dice que el 50% de los trabajadores se demoraron 5 meses o menos. Entonces, como esa mediana es menor al promedio, lo que nos indica eso es que hay un segmento pequeñito que tarda demasiado tiempo. Y efectivamente hay un 5% de los trabajadores que tarda 28 meses o 28, más. claro. Que eso es una cantidad de tiempo considerable. Mucho mayor. Claro, como comentábamos al principio, claro, como uno no sabe la razón, digamos, de por qué ocurre en esos casos esa salida tan extensa, claro, a priori es complejo evaluarlo de algo positivo o negativo. Sin embargo, si esa situación no fuera voluntaria, por ejemplo, no fuera porque la persona se fue a programas de estudios, a formarse, o por alguna razón voluntaria y fuera involuntario. ¿Cuál es la gravedad de que los tiempos sean demasiado extensos fuera de un empleo dependiente formal? El principal costo es que se empieza a depreciar el capital humano de las personas. Las personas van adquiriendo habilidades. El trabajador en específico. Exacto. Las personas van adquiriendo habilidades en sus empleos y algunas habilidades las puede trasladar, ¿cierto? Otras no, porque son específicas a la empresa. Uno, mientras más años está en la misma organización, cada vez los procesos le van siendo más fáciles, ¿cierto? Se vuelve más eficiente. Pero hay una parte que aprende y que le sirve en otro empleo, también porque va ganando experiencia laboral, ¿cierto? Entonces se produce una depreciación del capital humano y las depreciaciones del capital humano a su vez llevan una destrucción de la productividad laboral. Y bajar la productividad laboral significa menores salarios. Los salarios dependen de la productividad laboral. Entonces lo que sí se ha visto en la evidencia empírica es que tiempos demasiado largos cuando son involuntarios, ¿cierto?, fuera de un empleo dependiente formal, generan un efecto negativo sobre los salarios en los empleos futuros. O sea, eso daña las perspectivas de ingreso. Y ese es uno de los principales efectos negativos que tienen los tiempos de reinserción, que son demasiado extensos cuando estos son involuntarios. Cuando la persona quiere trabajar, no lo logra, ahí es muy problemático que estos tiempos sean demasiado largos. Bien, Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, queremos agradecer esta interesante conversación también para saber los niveles de reinserción laboral, cuánto tiempo tarda uno en reinsertarse o no reinsertarse quizás en el mercado laboral. Muchas gracias, Juan, por este contacto. Muchas gracias por la invitación.